Buenas, soy Ismael y desde la Guardia Contemplarrol voy a reseñaros Singularity 2045, una campaña de tinte de ciencia ficción y cyberpunk. ¿Qué nos encontramos con este manual? Bueno, pues como podéis ver es un libreto no demasiado extenso, cómodo, manejable y bastante asequible. Está editado por No Solo Roll, creo que no hay mayores problemas en encontrar existencias, está en stock todavía, pero ya tiene un cierto tiempo, tiene un par de añitos buenos que ha salido. ¿Qué os puedo contar sobre esto? Yo lo he jugado, o sea, he sido jugador la primera vez que lo probé y me encantó directamente. Y a partir de ahí me he planteado prepararla y leérmela. Y entonces os puedo contar desde el punto de vista de jugador qué tienes que esperarte. Lo primero es que no te vas a encontrar una campaña que vas a caer directamente en digamos, la dinámica de la acción, del drama, sin saber nada. Tienes que estudiar, suena un poco raro, pero tienes que leerte un poco los capítulos de inicio que te cuentan un poco cómo es el mundo, cómo funciona y cómo es este 2045. Es un futuro, pues no tan distópico, porque el autor, Daniel Hidalgo, bueno, sé por otro amigo, un amigo común, que fue el que me dijo la primera vez, que todo lo que sería el futuro que muestra es un futuro partiendo bastante de teorías existentes, que son, bueno, de hecho empiezas a leerlo y te das cuenta que es bastante posible y bastante realista. Es un futuro donde hay una superpoblación salvaje, avances tecnológicos que, bueno, se notan bastante, pero está todo muy enfocado en nuevas tecnologías, videoblogs, pero donde ves desde el punto de vista del famoso. Es una sociedad muy opresiva donde hay unos escalafones sociales exagerados, desde gente que bebe prácticamente agua contaminada o casi contaminada, a ricos, ultra ricos. Y un poco eso es lo que tú como jugador tienes que tener claro desde el principio, que hay esos escalafones, esos estratos sociales, y en Londres, que es donde se desarrolla la historia, la ciudad se va organizando en base a niveles de plantas, ¿no? De pisos. Entonces, la gente que vive en el piso 100 son gente que tiene un cierto rango económico, un rango social, y a base de bajar ya te encuentras que hay una nube de contaminación brutal, están muchos niveles deshabitados y abandonados, y es básicamente un lugar pues, bueno, bastante turbio, bastante peligroso. A medida que vas ascendiendo, pues tienes niveles ya pues, de riqueza completamente desatada. Entonces, teniendo eso en mente como jugador, caes en el comienzo de la historia con personajes pregenerados que, voy a hacer un pequeño spoiler, juega mucho con el factor recuerdos. No voy a contar mucho más. Hay ciertos aspectos de los personajes que son desconocidos inicialmente, entonces a medida que vas jugando vas descubriendo unos ciertos recuerdos. ¿Qué obliga a ello? Que tú cuando estás jugando tienes que estar muy concentrado, tienes que estar hilando muy fino la información que vas encontrando, tienes que investigar. Es una campaña o sea, de una investigación bastante intensa y requiere que los jugadores aporten mucho de su parte. De hecho, yo recomiendo que o sea, quien la vaya a dirigir la haga con unas sesiones, además, bueno, el mismo libro lo recomienda, lo hagas en sesiones de 3 horas como mucho, porque si no se hace demasiado espeso, es muy denso toda la información que vas recopilando. Y que sean, pues más o menos, creo que está estimada entre 5 o 6 sesiones a todo meter. Yo, por ejemplo, la primera vez que la jugué fueron 4 sesiones y terminamos. Pero bueno, no es necesario correr, se puede desgranar mucho, tiene sus momentos de acción, sus momentos de investigación muy fuerte, insisto, y requiere que los jugadores aporten mucho de su parte. Eso está bastante bien. Aparte de eso, como director, ¿qué te vas a encontrar? Tienes por una parte el sistema hitos, que ya te viene resumido directamente, si no tienes la guía genérica del sistema, que es un sistema, pues, bueno, si no conoces hitos, un sistema muy sencillo, narrativo, donde tienes una serie de aspectos que puedes activar en según qué circunstancias, no me meto mucho más detalle, pero la función del director de juego es bastante fuerte. Tiene que memorizar en gran medida. Tiene que memorizar este libro, tiene que tener muy claro y tener una perspectiva muy amplia de los acontecimientos que ha pasado en la campaña, el origen de la historia, quiénes son los personajes, los jugadores implicados, los personajes dónde están,
qué tienen que hacer, cómo tienen que descubrir lo que tienen que descubrir en esa parte de investigación. Y este manual tiene que estar continuamente revisándolo. Necesita saber muy bien cómo funciona toda la campaña, cómo está estructurada, el diseño, porque le va a exigir que improvise mucho y tenga, pues bueno, en un momento dado hay cierta parte de la investigación que le puede llevar a los jugadores a un escenario u otro escenario y tienes que, con la información que tienes y que sabes, tienes que saber cómo pivotar y llevarlo a cabo y cómo llevar adelante esa escena. De resto es muy abierta, tiene un carácter muy sandbox, tiene algunas partes que son un poco más encaminadas, ¿no? Hay una pista que te lleva a un sitio o a otro sitio, pero en gran medida los jugadores tienen mucha potestad para decidir cómo quieren llevar a cabo la investigación, cómo quieren llevar a cabo distintos pasos que son importantes, y tú como director de juego tienes que saber cómo llevarlo a buen término. Entonces te obliga a que te lo leas. Es un librito, no es extremadamente grueso, y la verdad que la lectura se hace bastante amena, e incluso la parte, lo que es la cronología, que es muy importante, está muy bien estructurada en el interior. O sea, el libro, voy a enseñar un poquitillo, pues tiene un arte más que correcto, bueno, a mí me gusta, particularmente me gusta mucho, y tenemos pues toda esa cantidad de información. Voy a ver si enseño la parte de la cronología, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, pues te viene una cronología de la historia de este mundo, bueno, desde el 2013, y empieza a desgranarte pues una serie de acontecimientos hasta llegar al 2045, que eso te sirve para entender el mundo, entender motivaciones de muchos personajes no jugadores, porque como no, en todo tema de Cyberpunk te vas a ver las caras con corporaciones y gente muy poderosa. Y tienes, pues bueno, páginas y páginas de contenido que tú lo lees, lo vas a releer. De hecho, cada vez que hagas una sesión, yo mi recomendación es, empieza la primera sesión, va a pasar X cosas, y para la segunda sesión vuelve a releerte capítulos directamente. Te vuelves a releer, por ejemplo, los pasos posibles que van a hacer los jugadores, etcétera, etcétera. No puedo contar mucho más, porque lo que digo es investigación, y todo lo que es investigación, si cuento algo más es spoiler. Así que si quieres una historia de Cyberpunk que sea un poco diferente, porque realmente es bastante diferente, o sea, no es lo típico de tiros, ciberimplantes, porque sí, y fiestas de sábado noche, además al estilo película ochentera, sino una cosa más pausada, incluso bastante intimista. Así que, sin más ni más, disfrútalo y no te lo pienses demasiado. Somos una asociación de juegos de rol de todo tipo. Nos dedicamos a promover el rol mediante partidas presenciales y online. Si quieres conocernos mejor y apuntarte, consulta contemplarrol.com y nuestras redes sociales.